Vamos a ver la homilética. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué es la homilética? Es algo muy bonito, muy hermoso. Y dice, la predicación es la palabra de Dios, se encuentra entre los privilegios más grandes y confiables del hombre. Hay oficios como ser médicos, como ser arquitectos, como ser abogados, como ser licenciados, empresarios. Pero uno de los privilegios más grandes que puede haber para el ser humano es ser un hombre que comparta las buenas nuevas. Hay un hombre que se llama Billy Graham. A este hombre le ofrecieron de ser presidente y dijo que no iba a ser presidente de los Estados Unidos porque no iba a dejar ese privilegio tan hermoso que tenía de poder predicar la palabra de Dios. Bueno, más bien dijo, dice, soy un evangelista, no me voy a rebajar a ser el presidente de los Estados Unidos. Así dijo. Entonces, imagínate, tenemos un gran privilegio de nosotros el poder predicar la palabra de Dios. Cuando uno sabe quién es en Cristo y para qué lo ha llamado Cristo, de veras que no hay cosa más hermosa que poder compartir la palabra de Dios. Ahora que salí y me ofrecieron un trabajo donde ganaba más o menos, y me decían varias personas, oye, donde estás trabajando está muy bien y cómo lo puedes, no lo vayas a dejar, está muy bien. Y dije, pero cuando sabes quién eres en Cristo y el valor que tienes, eres definitivamente las cosas de Dios y otra cosa. Cualquiera quisiera ser trabajo. Sí, no, muchísimo. Y no cualquiera se lo dan. No, y yo le dije a esa hermanita, mira, sé que cientos de personas quisieran estar trabajando aquí, pero yo no soy uno de esos cientos de personas, soy un hijo de Dios y te lo agradezco mucho, pero la verdad es mejor estar aquí parado compartiendo las palabras de Dios y en cualquier lugar donde Dios nos manda a llamar que cualquier otra cosa. No hay cosa más hermosa. Beto tanto lo sabe que dejó que le pagaran tanto y todo ese trabajo por ir, venir y compartir la palabra de Dios. Es algo maravilloso el poder compartir la palabra de Dios. Pero también es una gran responsabilidad el poder compartir la palabra de Dios. Es algo maravilloso, pero Dios demanda también muchas cosas que vamos a ver a través de la homilética. ¿Y qué es la homilética? La homilética es el arte de predicar la palabra de Dios. Seguimos adelante, voy en estas páginas, segundo párrafo de lo que acabamos de ver. Estas páginas no son absolutos para personas que hayan recibido un entrenamiento en un seminario. Son principios bíblicos sencillos que intentan fundamentar, ayudar a aquellos miles de excelentes dirigentes de la iglesia cuyas circunstancias les han impedido la oportunidad de desarrollar sus habilidades latentes. Los apuntes fueron preparados originalmente para los estudiantes de la Escuela de Entrenamiento Cristiano en África. A veces pensamos que para poder predicar la palabra de Dios tenemos que ir a un gran seminario, una gran escuela, y que a lo mejor eso no es para mí. Cuando Dios ocupa a cualquier persona sencilla que tenga un corazón dispuesto para poder predicar la palabra. No tienes que ser un gran pastor, un gran apóstol o un profeta para poder la palabra. Si en tu corazón está el poder predicar la palabra, Dios te va a usar siempre y cuando tengas ese corazón dispuesto para poderlo hacer. Vemos que vamos a aumentar un poquito. Dice en el tercer párrafo, el arte de predicar es denominado frecuentemente en homilética, que se deriva de la palabra griego homilia, que significa estar en compañía de ejemplos, conversar y comunicar. Hechos 21:1 está basado en el homileo. Veamos cómo es traducido en la Biblia viviente. Después de haber subido y partido el pan y comido, predicó, homilió largamente. Era el alba cuando finalmente partió. Homilética es el estudio de todo lo relacionado con el arte de predicar un sermón. Buenos sermones y comunicación nacen de tener una buena comunicación y un compañerismo. Muy importante esto. Buenos sermones, comunicación nacen de tener una buena comunicación, un buen compañerismo. Si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que tener una buena relación con Dios. Las enseñanzas y las prédicas, ¿saben dónde empiezan? Si queremos que Dios nos use, de rodillas. Cuando uno está de rodillas, ahí empieza todo. Y Jesús me gusta mucho porque siempre predicaba y enseñaba con palabras sencillas y muy entendibles. A veces vamos a ver más adelante que luego queremos así ponerle muchas cosas a la predicación cuando no son
de esta manera. Un lenguaje sencillo y práctico es lo que necesita la gente para poder entenderlo y poderlo llevar a sus benditas vidas. Entonces, ¿dónde empieza la predicación? De rodillas, cuando tenemos, ¿de qué vamos a predicar? Si nos pusieran un ejemplo que hace este papel de Superman, pero si nunca hemos visto a Superman y no sabemos ni quién es Superman, nunca lo vamos a llevar a cabo. Pero sin embargo, nos vemos las películas de Superman, estudiamos de Superman, qué movimientos hizo, qué es lo que hace, vamos a poder hacer ese papel. Si nosotros no tenemos un gran compañerismo y una buena relación con Dios todos los días, no vamos a poder ser buenos predicadores. Por más que queramos aprender inglés y no vamos a una escuela y por más que oremos, nunca vamos a aprender el inglés. Tenemos que estudiar. Entonces, para poder ser un buen predicador, tenemos que conocer a Cristo. ¿Cómo? A través de un compañerismo todos los días. Vemos aquí lo que dice. ¿Dónde me quedé? Hay dos aspectos distintos relacionados con la predicación. Primero, el divino, o sea, que es Dios. Segundo, el humano. La homilética es el estudio del aspecto humano. Predicar es el acto de comunicar la verdad divina a través de la persona humana. O sea, ¿qué es lo que vamos a predicar? No puedo parar y predicar mucho de mí, de lo que yo creo, de lo que pienso, de lo que siento. Pero entonces pasamos por alto el primero, que es Dios el que da la palabra. Y es sorprendente. Cuando yo empezaba a ver a mi hermano, te decía, no, hombre, este hombre, cómo Dios lo usa, cómo esto, y es increíble, cómo, y veía a los predicadores, decía, ¿cómo le hacen para predicar? Cuando uno empieza a tener una relación con Dios, vemos cómo Dios empieza a llenar nuestra mente, nuestro corazón, el Espíritu Santo se conecta con el Espíritu y es cuando empieza a fluir la palabra de Dios, pero es a través de una relación con Cristo, porque entonces si no pasamos por alto el primero, que es Dios quien da la palabra, qué es lo que vamos a predicar, qué es lo que vamos a enseñar. Y segundo, el humano, la homilética, vuelvo a repetir, el estudio del aspecto humano. Predicar es el arte de comunicar la verdad divina a través de la personalidad humana. Un predicador es esencialmente un comunicador. Recibe la verdad de Dios. ¿Qué es? Recibe la verdad de Dios. ¿Cómo es que la recibe este hombre? ¿Cómo es que Dios les dijo? ¿O qué habla con ellos? Y todo. A través del tiempo, cuando uno tiene una relación con Dios, Dios le hace sentir en su corazón. Cuando uno está leyendo la palabra, le dice esa palabra, entonces es Dios quien da qué es lo que necesita el pueblo de Dios. Porque si uno no tiene una relación con Dios, bueno, piensa uno, pues voy a predicar esto, predico aquello, enseño esto, pero ya no es el mensaje de Dios basado en nuestro espíritu para que sea el comunicador del pensamiento y de la palabra de Dios. Dios da la revelación, pero el hombre provee la presentación. Para hacer esto de manera efectiva tiene que aprender primero a hacer varias cosas bien. Tenemos que aprender, no tener que ir a una gran escuela, pero sí tenemos que tomar un tiempo para poder aprender cómo se puede predicar de la manera más correcta. Y más adelante vamos a ver algunos principios, algunos bosquejos que hay, pero es muy importante que tengamos una relación con Dios. Disculpen que insista en esto, pero es que si no, no puede haber una homilética. Si no hay una relación con Dios todos los días en oración y en lectura, por más que queramos ser buenos predicadores, definitivamente no lo vamos a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque empieza de rodillas. Están orando y es increíble cómo Dios va bajando sus pensamientos a uno, los hace sentir en nuestro espíritu y uno es el que los transmite. En ese caso, también, cuando ya estás predicando, Dios es el que está apuntando las palabras, porque a mí me pasaba mucho cuando yo predicaba ya. Al momento de estar yo en la prédica me cambiaba a veces las palabras. Y decía cada cosa que después yo me sorprendí. Dije, ¿de dónde saqué eso? No, pues Dios te lo puso. Se sorprende. Me siento sorprendente, porque a veces un pequeño tema no, a veces te abre tú el espacio. tú haces todo, ¿no? Sí. Y cuando pasas, Dios te dice eso, ¿no? Y tienes que dejarte llevar. Sí, te lo cambia. No es siempre, pero cuando se prepara uno, Dios te usa. Cuando no, Claro, claro. Y la gente, Sí. bueno, que conoce a Dios sabe cuando él Claro. oró y leyó y se preparó porque dice, este estuvo, porque se ve el mover del Espíritu Santo, Sí. como dice, solito, bien bonito, y es como dice, uno se queda sorprendido porque dice, eso ya lo dije yo, no, el Sí. Espíritu Santo a través de tu vida, cosas sorprendentes que uno nunca se imagina que O puede cosas que hacer. tú traes escritos y ya después, al final ya no das lo que piensas, ¿sí? sí, No das lo que Dios otro que Dios está hablando en ese momento. Definitivamente. Número 1, esperando en Dios. Primero, tiene que tener que aprender a la manera de esperar en Dios.
cómo estar tranquilo delante de su presencia y discernir su voz cuando le hable dentro de su propio espíritu. Tener que esperar en Dios, saber qué es lo que tengo, cómo de rodillas, esperar en Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que necesita tu pueblo, para que les pueda compartir. Eso es a lo que se refiere. Todo sermón de valor comienza en el corazón y mente de Dios, que es la fuente de toda verdad. Él es el recurso de todo conocimiento. La primera tarea del predicador efectivo, muy importante, la primera tarea del predicador efectivo es aprender a recibir los pensamientos de Dios. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? En su palabra. En su palabra, efectivamente. Aquí están los pensamientos de Dios. ¿Y cómo los baja mi corazón? Conociendo sus pensamientos. ¿Dónde están más sus pensamientos de Dios? En la oración, no sabe. Pocas veces vamos a ver que habla audiblemente, pero sí habla audiblemente. Pero normalmente, ¿cómo siento que es Dios cuando está en mi corazón? Hay algo muy ahí, y que de repente lo digo, no lo digo, pero Dios insiste tanto en el corazón, pues bueno, es Dios el que lo tiene que decir. Luego dice, la verdad divina destilará tranquilamente. Me salté un párrafo. La primera tarea del predicador efectivo es aprender a recibir los pensamientos de Dios. Rara vez escuchará su voz de manera audible. El día que la escuches no te espantes. Sí, una sola vez he escuchado la voz de Dios, pero el día que la escuché dije, ay, ¿qué me está pasando? Pero sí habla audiblemente. Es tremendo cómo habla Dios. La verdad divina destilará tranquilamente hasta el interior de su espíritu como de la mañana. Fíjense, no es a la mente, sino al espíritu. La verdad divina destilará tranquilamente hacia el interior de su espíritu como el rocío. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo se conecta a nuestro espíritu y es ahí donde Dios sobre nosotros. Y es el Espíritu Santo que empieza a fluir a través de nuestra vida, pero a través del espíritu. ¿Ok? El predicador en el futuro debe esperar pacientemente en la presencia de Dios para recibir sus pensamientos y verdades preciosas que siempre desea compartir con aquellos que le buscan diligentemente. Es bueno adquirir el hábito de pasar tiempo en la presencia de Dios. Separe una porción de cada día para entrar en su buena presencia y esperar pacientemente. ¿Qué tengo que hacer todos los días si quiero ser un buen predicador? Dios, ¿cuándo? ¿Los sábados o los domingos que nos toca la reunión? ¿O entre semana y bueno, una vez el martes y otra vez el domingo? ¿O de repente 5 minutos antes de predicar? Porque hay predicadores que de repente llegamos a conocer a través de las historias que de repente nada más leían la Biblia o oraban antes de predicar. Tenemos el ejemplo que viene también aquí de este hombre, gran evangelista que nunca predicaba hasta que tuvo un nuevo nacimiento. No recuerdo su nombre. Sí, Ay, se me fue su nombre, pero ya hasta que el nació. fundador del, Sí. del metodismo. Sí, no recuerdo. ¿John? No. No es ahorita recuerdo, pero Ese, ¿quién? Ese. Entonces, él predicaba John y Wesley. A ver, yo le dije John. Juan Wesley. Juan Wesley. A ver, John, es en inglés. Yo dije John. Y dijeron no. Dije John. John Wesley. Era un predicador. Pero ¿saben cuándo oraba y cuándo leía? Solamente unos minutos antes de predicar. Entonces eso tiene que ser todos los días. No deberíamos entrar en la presencia de Dios solo con la idea de conseguir un sermón, a lo que les acabo de compartir. Necesitamos entrar en su presencia primeramente con el propósito de exponernos con seguridad ante su divino escrutinio y consejo, principalmente su presencia con urgencia, porque necesitamos un sermón para mañana. O sea, no es de la forma correcta, no es ciertamente el sentido de un corazón que pueda recibir sus maravillosas verdades. Bueno, es tan lindo Dios que te respalda, porque no es tanto por ti, sino por la gente que está ahí. Pero sabes, no es la forma correcta que tenemos que hacer, sino tener una relación con Dios todos los días. Y es increíble porque de repente te da una palabra aquí, otra palabra aquí, otra palabra acá y otra palabra allá. Cuando estás en la Biblia dices, ¿por qué me das tanta palabra? Pero Dios tiene preparado y te dice de repente, esta palabra compártesela aquí, y ahora comparte esto para acá, y otro comparte para acá. Porque hay predicadores que de repente un mensaje lo dan, van a 5 diferentes iglesias y dan el mismo mensaje en diferentes iglesias, cuando no es el mismo pueblo, las mismas necesidades. Dios te da cada palabra para cada tipo de iglesia, para cada persona. Entonces es algo maravilloso cuando tenemos una relación con Dios todos los días. Número 2, estudiando la Biblia. Sería ideal que el predicador viniera delante de Dios con su Biblia en la mano,
haciendo tiempo para sentarse tranquilamente y pacientemente delante de Dios de esta manera. Pida la iluminación e inspiración de su palabra. En oración, vuelvo a repetir donde empieza, de rodillas, en oración busque el consejo, la sabiduría e instrucciones del Señor en su palabra. A medida que extienda las páginas de la Biblia ante sus ojos de su divina presencia, te empieza a decir como la pechuguita, a desmenuzar su palabra tan bonita, tan maravillosa, que la puedes entender, que te quedas sorprendido, pero cuando tienes una relación todos los días en oración. Eso le ayudará a recorrer la Biblia de una manera consistente, en lugar de tomar pasajes de aquí y de allá, dejando ambas porciones de la Escritura sin leer. Nos recomienda aquí que si tenemos que tener, si queremos ser buenos predicadores, tengamos un plan de lectura. Al principio, yo cuando empezaba a leer la Biblia, la Biblia se decía, donde cae el mundo, y de repente empezaba a leer. Háblame, Señor. Sí, y ahí decía un hermanito, y hacía eso, pero que no te toque la parte donde dice, y fue y se ahorcó y vayas a ir. ¿Qué tengo que hacer? Fue y se ahorcó. Bueno, Entonces, o lo apedrearon. ¿qué tal? Estamos en la reunión. Entonces, te sugiero Sí, que está tengas bien. un plan de estudio para Como que de una tengas media hora. un seguimiento y puedas saber qué es lo que Dios te va diciendo día con día. Dice, número 2, Ay, amor, qué bueno que lo cojaste su gato. número 3, perdón. Así Vemos se que el número 1 es esperando en Dios. ¿A qué se refieren esperar en Dios? Regreso brevemente. A tener oración. Número 2, al estudio de la Biblia. Estos dos van de la mano. Oración y lectura. Porque si nada más leo la Biblia y no hay oración, me puedo enorgullecer, me puedo enaltecer, mucho conocimiento. Pero más sin embargo, si hay un conjunto de oración y lectura, entonces eso lo ocupa Dios, tanto la oración y la lectura, para que el Espíritu Santo pueda fluir. Y número 3 dice, tenga una libreta de notas. Es esencial que tenga una libreta de notas en la cual registre los pensamientos y ideas que le vienen a su mente en estos tiempos de quietud en los que espera la dirección de Dios. Es sorprendente lo rápido que puedo olvidar la verdad. Más maravilloso es el pensamiento de no haber registrado mientras está fresco en una mente. Y créanme que al principio, cuando Dios me permitía empezar, me venían así, estaba orando, estaba leyendo y de repente Dios empieza a bajar esos pensamientos, pero no los apuntaba. Decía, no, mañana, ¿cómo se me va a olvidar? No, hombre, a la hora de predicación, no, por no apuntar esos pensamientos que Dios había bajado, porque te los da al instante para poderlos compartir. Pero ¿qué crees? A veces nos sentimos muy buenos que decimos, no me la sé ya. Y confiamos en nosotros mismos. Y entonces Dios dice, estás confiando en ti, Dani. Entonces nos permite avergonzarnos. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender y a notar. Porque esos pensamientos son los que Dios te está bajando en tu espíritu, para que los puedes compartir. Sí, a mí también pasa a veces. Yo no estoy predicando yo ahorita, pero me ha dado prédicas todavía para hacer. Yo sé que las no las tengo. Sí, su momento. Me da porque va a llegar el momento. Sí, que no y se- digo, y a veces sí le pregunto yo, Señor, pero ¿para qué más que una prédica si no estoy predicando? O tú aguanta, tú apúntale y llora. Ya va a llegar su momento. Y me da a veces también pensamientos, traigo ahí pensamientos escritos, que no escrito. Importantes. Uno todo el tiempo tiene que estar ahí. Yo tengo prédicas y enseñanzas, pero para dentro de 1 o 2 años, o sea, yo digo, ya quiero que ya llegue tal tiempo porque pues, tengo esto ahí, que dice que el hombre docto saca de su tesoro las cosas nuevas y las cosas viejas. A mí me pasa que leo la Biblia y veo, o sea, digo, ¿por qué dice esto aquí, no? ¿Dónde dice esto más? ¿O por qué? ¿Qué significa esto? Y dije, pues voy a preguntar a Beto, ¿no? Y dije, ya me preguntas. Y ya cuando dije, también le pregunto, ya cuando llegaba con Beto decía, ¿qué te iba a preguntar? Hay que anotar. Hay que anotar, efectivamente, es algo que nos recomienda para aquellos que queremos predicar de una manera efectiva, porque vuelvo a decir, es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad de poder estar. Luego dice, y si seguimos leyendo, ya nada más quiero resumir en eso, porque nos sugiere durante este párrafo pues que tengamos una libreta, que escribamos todo lo que Dios nos trae en ese momento a la mente, porque si no llegan los pensamientos y nos van al corazón, pero si no los anoto, pues llega el momento en que se me olvidan, y al día de mañana que me toca la prédica, incluso porque nos dice, es increíble la inmediatez, que de repente se van los pensamientos y las ideas de Dios. Entonces, anotémoslas, seamos diligentes y anotémoslas, para que Dios pueda seguir obrando en nuestra vida. Me da las cosas para
Sí, ya no tengo pluma o algo. Ya el otro día quiero subirlas. Ya de olvidar. No, ya se me olvidó. O cuando sueñes, ¿no? Uno tiene unos sueños y a los 5 minutos ya se lo olvidó. Sí. Siempre no va a tener una cruz. Sí, y hay que saber que hay sueños totalmente de Dios que nos hablan, muchos sueños. Entonces hay notarlos, muchos tienen mucho significado. Le pido a Dios que nos dé ellos también. Número 4. Me brinqué porque les resumo en lo que habla acerca de tener una libreta. O sea, es un se llama repaso general y ya uno ahí ya le enseña más, ¿no? Número 4. Expóngase a ser lavado y limpiado por la Ya te palabra. quedan 13 minutos. Ok. Traten de evitar la actitud que procura la palabra de parte de Dios para predicar sobre ella el domingo por la mañana. Dejen que la palabra, ¿sabes? La palabra es algo muy hermosa. La palabra sobre todo, bueno, no quiero hacer de menos lo que digo, pero el Evangelio siempre nos va a confrontar. Cuando vas caminando a derecha, izquierda, siempre la palabra te alinea. Y no hay mejores predicaciones las que tú vives. Ahorita lo vamos a ver, aquí nos dice, las mejores predicaciones que puede haber son las que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque las puedes compartir realmente con la vivencia, con la palabra de Dios. Reconozca la necesidad primera de su propio corazón, deje que Dios se ocupe de su corazón a través de su palabra y mediante su espíritu, deje que la palabra lo lave y lo limpie primero que nada. ¿Por qué necesitamos que seamos lavados y limpiados de la palabra? Porque somos conductos, somos vasos de honra para poder compartir la palabra de Dios. Porque luego digo, esta palabra no es para mí, seguramente es para el pueblo. No es cierto, si te la está dando es porque para ti. Luego decimos, híjoles, ¿cómo no está el otro para que escuche la palabra? No está porque no es para él, es para ti esa palabra. Entonces dejemos que la palabra nos lave y nos limpie. Compartir lo que Dios ha hablado a usted sobre corrección y limpieza propia es el mejor instrumento para un buen sermón, lo que les acabo de comunicar, ¿no? O sea, cuando Dios nos habla de esa palabra y dejamos que obre, no va a haber mejor sermón que ese, que aquel que nos está hablando Dios. Vamos por favor a Cantares 1:6. Ahí está la comida, Ahí habla de que cuidamos las viñas de otros y la que era nuestra no la cuidamos. Bájate un poquito de cantar. Cantar 1:6. Perdón, yo. No reparéis en que soy morena. No. No, Cantares 1:6. No. Cantares. Que salga. Está ¿Está mal. equivocado? Es que no tiene. ¿Ese es Cantares 1:6? Sí. Cantares 1:6. Es el 2.6. 2:6. No. Aquí dice 1:6 en la hoja. Ah, sí, 1.6, perdón, 1.6. Léelo, sí, sí. Dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. ¿A qué se refiere eso? Muchos predicadores estamos buscando la salud espiritual de los demás y descuidamos la nuestra. Entonces tenemos que tener primeramente esa salud espiritual para poder compartir la demás. Entonces esa palabra nos confronta, vuelvo a decir, cuando nosotros la vivimos es el mejor sermón que pueda haber. No descuidemos nuestra vida espiritual. Sobre todo los pastores se ocupan tanto de ver que esto y otro, y llegan tantos y se olvidan de su vida espiritual. Muchos fracasan por eso, porque se preocuparon tanto por la vida espiritual de la iglesia y dejaron la suya. Se divorcian también. Y se divorcian. Luego dice, deje que la palabra se arraigue en su corazón. Vamos por favor a 2 de Timoteo 2:6. ¿Yo sé? Dice, ¿lo leo? Por favor. Dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Bueno, la otra versión dice que para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces nos enseña este versículo que nosotros primeramente tenemos que aprender acerca de nosotros, trabajar primeramente nosotros para poder levantar la cosecha en el pueblo. Inciso B, dar falsas ideas sobre la homilética, muy importantes. Número 1, preparaciones innecesarias. Y luego nos trae una escritura, por favor, Salmo 81:10. A veces pensamos que no, pues ¿para qué me preparo? Abre tu boca y yo la llenaré. Sí, así dice. Y el otro versículo que también que agarra y lo usan mal.
que malinterpretan mucho es que dice, no te preocupes por lo que hay a hablar, por cuando estés delante de las autoridades yo hablaré. Es cuando y que te no arresten, se prepare, cuando te pero no arresten. en el contexto, efectivamente, que es cuando venga la persecución. Sí. Y entonces dice, no, pues es que aquí dice que no, pues, que yo no me preocupe, que es Dios quien va a hablar, y eso es mentira. Tienes que prepararte. ¿Sí? ¿Quién la lee, por favor? Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la Y agarran llenaré. este texto para no prepararse, para no orar y para no leer. Entonces es muy importante orar y leer para poder entender lo que Dios tiene preparado. Bueno, es como decía un hermano, ¿no? Que muchos se suben al púlpito y dicen, bueno, pues no tenían nada preparado, pero pues ahí les voy. Que sale. Y número 2 es la habilidad humana es suficiente. A veces como llevamos tal vez tantos años predicando, pues dices, ya me sé muy bien, ya sé cómo hacerlo, ya para qué leo, ya no oro, pues ya sé hacerlo. Pero sí lo sabes hacer, pero ya no es el Espíritu Santo quien habla a través de tu vida, sino eres tú mismo. ¿Por qué? Porque solamente estás confiando en tu habilidad humana. Inciso C, 4 aspectos de la homilética. Número 1 es el concepto. Eso tiene que ver con la obtención del tema original para el mensaje. Es el arte de conocer cómo recibir un mensaje de Dios. Se refiere a la manera de obtener la idea y el tema inicial para un sermón. ¿Cómo lo puedo obtener? Recuérdenme. En oración. En oración y en reconociendo. Eso es. Número 2, composición. Tras recibir inspiración sobre una verdad concreta, usted tiene que empezar a analizar la manera de suscribir todo lo que la verdad contiene. Su libro de notas cobra aquí una esencial importancia. Cuando medite en oración, escriba cuidadosamente cada pensamiento que le venga a su mente. Entonces vemos los 4 aspectos de la homilética. Si no cumplo con esos 4 aspectos y me brinco uno, nada más leo, o nada más oro, o nada más anoto, tiene que tener una secuencia para poder tener un buen sermón. Construcción, número 3, es la construcción. Una vez que haya analizado meticulosamente todo el material de su tema y haya tomado todas notas de cada aspecto de la verdad que se puede encontrar en él, tiene que empezar luego a reunir aquellos pensamientos de una manera ordenada. ¿Qué haces? Lees, oras y vas apuntando. Es como que alguien va a construir una casa, tiene cemento, tiene la grava, tiene los tabiques, pero ¿cómo empiezo? Entonces tengo que empezar a lo que llamamos, que más adelante se va a ver, es un bosquejo. ¿Cómo lo empiezo a organizar? En un orden, porque hay quien de repente no lleva ese orden y ¿qué es lo que pasa? Da la conclusión cuando no da en la introducción. Entonces de repente, algo que estábamos viendo, recuérdame Betito, erradicar del matrimonio, combatir, erradicar y prevenir. ¿Qué pasa si en la predicación primero empiezo con prevenir? Si no empecé primero cómo erradicar y cómo y cómo combatirlo. Entonces tiene que tener un orden la predicación. Entonces por eso nos sugiere aquí que tenemos que tener una construcción. Una construcción, tengo que, para ponerle el 5.º piso, tengo que tener el primero. De la misma manera tiene que haber una construcción en nuestra predicación, que vuelvo a decir más adelante, yo creo que se va a enseñar cómo se hace un bosquejo para tener bien un orden de cómo hacerlo. El seminario del año que entra va a ser exactamente eso, ejemplos, y a cada uno le vamos a dar fecha para que predique. Entonces cada domingo va a predicar alguien. Okay. Dice número 4, comunicación. Por último, llegamos a la presentación del mensaje. La comunicación clara y efectiva de la verdad, como lo hacía nuestro Señor Jesús, clara, sencilla, sin meterle tanta cosa, para que la gente pueda entender. Cómo presentar su tema de una manera que cautive las mentes de sus oyentes. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo para cautivar. Hay en el curso de esto mismo de homilética, hay una enseñanza que dice cómo puedes hacer para que tu instrucción sea buena, llamar la atención de la gente, porque llega la gente y empieza a voltear, pero entonces tú le empiezas a decir ciertas palabras y inmediatamente la gente, porque si no la gente se pierde, se duerme, está con el teléfono, está por acá, está por allá, entonces hay que cautivar a la gente. La manera de desarrollar sus pensamientos de una forma ordenada de su audiencia para seguir con facilidad la línea de verdad que usted procura comunicar.
¿Cómo motivar a sus oyentes hacia acciones propias? Ya que debemos ser, Santiago 1:22. Todo, no. Dice, ser hacedor de la palabra. Sí, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros. Porque algo que decía, si tú te dicen haz un mole, no lo vas a hacer si no te dicen cómo. A veces predicamos la palabra, pero no te dicen cómo puedes llevar a cabo la palabra. Entonces es importante predicar y lo que acaban de decir, cómo puedo hacer que se lleve a cabo esa palabra. Entonces es importante. Inciso D, 3 tipos de preparación del sermón. Uno, el sermón escrito, que es un método que requiere un gran cúmulo de tiempo a la presentación amplia de notas. Es algo parecido como la enseñanza del sermón. Se la pasa uno leyendo, pero no es muy bueno porque la gente como que se empieza a aburrir. Más sin embargo, nos muestra el 2, notas de tipo de telegrama. De repente apuntas una nota, ahí te va dando Dios la nota y te va diciendo cómo la notas, pero esperas, a lo que decía el hermano, esperas a que Dios te empiece a bajar los pensamientos. Ya bajas una nota y esas notas tipo telegrama. Este sermón es bueno porque es el Espíritu Santo a través de quien le rellena todo. Efectivamente, y agarras un poquito de tus notas y esto atrae a la gente para que esté atenta a lo que estás compartiendo. Si nada más alguien se pasa nada más al frente, que es el primero, el sermón escrito, nada más leyendo es como leer, entonces no, se hace tedioso, y sobre todo cuando hay gente nueva, personas como que no les va a gustar. Pero si dejas que el Espíritu Santo con estas notas de telegrama y vas a apuntar, por ejemplo, en la predicación cuando ya enseñe Dios y enseñas, de repente pones casa, y alguien te ve tu cara y tu predicación dice casa, ¿qué? Pero solamente es un telegrama. Tú ya sabes que cuando ves casa, el Espíritu Santo te va iluminando a lo que tienes que decir. Y el sermón es temporáneo. Este estilo de predicación es espontáneo y usualmente se presenta sin notas en el tiempo de la exposición. A menudo se le da el tema previamente. Eso es lo que acaba de decir, a veces es espontáneo, el Espíritu te dice no, deja todo eso y solamente dejas que el Espíritu Santo empiece a fluir, pero ese es en ocasiones, casi no es tampoco correcto, es solamente cuando lo manda Dios. ¿Cuál entonces de los tres es el que debemos de tomar? El más recomendable es el segundo, el de notas tipo telegrama, y dejamos que el Espíritu Santo junto con las notas que nos haya dado los pensamientos empiece a fluir. Los otros dos son, como lo acabo de decir, son para poderlos llevar a cabo, pero no son tan recomendables que los hagamos. Y vemos, es un resumen, creo que el uso de las notas tipo telegrama combina las mejores características de los otros estilos. Vuelvo a insistir, ¿cuál es el mejor de los tres? El de tipo de notas tipo el telegrama, porque dejamos que el precioso Espíritu Santo siga obrando. Vamos al inciso E. Aquí dice 7 clases de sermones, pero yo quisiera solamente, si me permite, dentro solo ver 4, que son los que más comunes, que son los que se llevan a cabo. Y al fin y al cabo, que el año que entra vamos a ir uno por uno. ¿Cuál es el textual? Este tipo se basa usualmente en una porción relativa de la mente corta de la escritura. Su misma palabra lo dice, textual, un texto, por ejemplo, un texto de la Biblia, máximo 2 se ocupa para compartir la palabra. Texto, uno se pone orando, Dios le da ese texto, le dice, bueno, quiero que compartas esto, y empieza uno a averiguar y a leer y a estudiar. Si hay alguna duda, algo que no entiendas, el precioso Espíritu Santo te ilumina. Hoy en la actualidad ya hay Biblias de estudio, hay diccionarios para poder sacar ciertas palabras, en la misma computadora, en internet vas y te saca muchas cosas. Entonces gracias a Dios está muy avanzado, pero sobre todo hay que recurrir primeramente al Espíritu Santo en oración para sacar un bosquejo textual. El tópico, que es el temático, Así es. Es el temático, que es el tema, cuál es el perdón, la fe, la salvación. Es solamente una palabra, por eso se llama temático. Aquí dice típico, pero se refiere al temático. Hablamos del perdón, para eso necesitamos una concordancia. Vamos a la concordancia y escribo, perdón. Entonces el Espíritu Santo es importante siempre estar orando, porque el Espíritu Santo te va guiando. ¿Qué nota, en qué orden la vas poniendo? Ya te da como tal vez 100 referencias del perdón y dices, bueno, ¿cuáles de esas quieres que uses, Señor? Y ya te dice, esta, y la acomodas aquí y acá. Ese es el tipo de bosquejo tópico que se llama también, si quieren escribirlo ahí, temático, que es acerca de un tema.
Y vamos a ver el otro, que también es el número 4, que es el expositivo. Me estoy brincando por el tiempo y porque son los más comunes los que se van a estar usando los sermones. El número 4 es el expositivo. Ese es el más fácil. Ese es el más fácil. Agarras la Biblia, cierto, por ejemplo, el uno que es muy bueno es Mateo capítulo 5. Y viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose a él vinieron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaban diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y entonces bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y empiezo, son 9 bienaventuranzas, empiezo a desglosar una y otra y así ese es el más sencillo. Muchos predicadores lo ocupan de esta manera porque es el sencillo. Pero ¿por qué tenemos que tener un variable? A lo mejor todos los días, a mí me gusta mucho el pescado, pero si todos los días me dan pescado asado, como que a lo mejor me llega a aburrir. Pero si un día me dan pescado en ceviche, el otro día pescado a la mexicana, el otro día en taquitos, el otro día, entonces es muy rico y no te aburre. A mí en lo personal no me aburriría así el pescado, me gusta mucho comerlo todos los días. Entonces, si nosotros metemos este tipo de bosquejo, que es toda la palabra de Dios, pero la metemos en el bosquejo textual, el temático, el expositivo, cambia y entonces eso atrae a la gente para que pueda seguir escuchando la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios, pero ¿cómo? Acomodada de diferente manera. Entonces eso hace que la gente esté atenta, porque siempre como que si siempre llego el expositivo, llegas a un restaurante siempre te dan a comer lo mismo, ¿no? Pero no le cargan, dices, ay, pues ya no voy mejor. Pero si hay variedad de lo mismo, entonces dices, lo como de esta manera, lo como de esta manera, lo como de esta manera, vas a querer seguir yendo. Y por último, el biográfico. Yo creo que todos fuimos a la primaria por lo menos, a la secundaria, a la prepa, y siempre nos dieron, haz una biografía de Venustiano Carranza, de Benito Juárez. ¿Qué es lo que tenías que hacer en la biografía? Ibas a la papelería, comprabas la biografía y efectivamente sacabas un resumen de lo más importante. Entonces el biográfico habla mucho de, por ejemplo, Daniel, David, Moisés, Samuel, pero algo muy importante que tienes que hacer, porque si no se vuelve también tediosa la prédica. Muchas veces Moisés fue un gran siervo de Dios, fue utilizado grandemente, pero no fue el que dio su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque mi bosquejo biográfico tiene que ir siempre comparado con la vida de Jesucristo. Siempre, siempre. ¿Dónde parte la predicación? En la cruz. Puedo decir es que Moisés dice que fue un gran hombre, un gran siervo, humilde. Pero Jesús también tenía esa característica. Siempre vas a encontrar algo en que relacionarlo con la vida de Jesús. David, un gran siervo de Dios. Que era un gran siervo de Dios, pero ¿qué hacía siempre antes de salir a las batallas? Siempre iba a orar. Pues Jesucristo de la misma manera era un gran siervo, bueno, era el mismo Dios, pero ¿qué era lo que hacía? Siempre orando. Entonces siempre que busquemos esos bosquejos biográficos son muy buenos, muy interesantes, pero siempre comparados con la vida de Jesucristo, para que entonces pueda cada vez más cautivar a la gente, porque ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni Pablo dieron la vida por nosotros, sino fue Jesucristo. Entonces las predicaciones siempre parten de la cruz. ¿Podemos ocupar esos bosquejos? Claro que sí, pero siempre comparados con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene el 6 y el 7 que son analítico y analógico, que posteriormente ya se verán. Pero los 4 más importantes y más usados... No, son buenos, pero son un poco más... un poco más complejos. Complicados. Sí. A mí la verdad yo tampoco los sé, pero los que sí son estos 4. Jesús en su misericordia me enseñó cómo prepararlos y son los que más se pueden usar. Y si tú ocupas esos 4 tienes variedad para poderlos hacer cada semana. ¿Cuál es? Para concluir es el textual, temático, expositivo y biográfico, y estos son los que nos van a ayudar para poder compartir la palabra efectiva. ¿Dónde empieza la predicación y la enseñanza? En las rodillas. Vamos a orar, ¿qué les parece? Gracias a Cristo Jesús y que nos permita ser unos buenos predicadores. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, poderoso, maravilloso, misericordioso. Hoy, Señor, tú nos muestras qué es la homilética, es el arte de predicar. Y te damos muchas gracias. Y nos sentimos muy privilegiados porque tú nos has escogido lo bien despreciado.
para avergonzar al sabio y al fuerte, para poder llevar tu palabra a aquellos que no conocen de ti, Señor. Hoy te doy muchas gracias por este grupo de varones, de mujeres que tú has escogido para poder predicar tu palabra. Pero tú nos enseñas que debemos de ser hombres de oración, hombres de lectura, y tener una libreta en nuestras manos para poder anotar todos esos pensamientos que bajas a nuestro espíritu, para que en el momento de compartir sea tu precioso Espíritu Santo glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias. Permítenos ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y yo te doy muchas gracias por estas enseñanzas, gracias por este hogar, por esta familia, por cada miembro de esta familia y de mis hermanos aquí presentes. Muchas gracias por este tiempo de oración, de lectura, de enseñanza, de alabanza, de adoración tan hermosos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias también porque nos permites compartir los sagrados alimentos. Tú multiplicas en gran manera las alacenas y los graneros, declaramos que están llenos y hasta que sobre y abunden de cada familia representada, aún de mis hermanos que no pudieron venir, que tú los bendigas grandemente, a los que se encuentran en los reclusorios, bendícelos, a los que no tienen que comer, a los pobres que las viudas, huérfanos, en gran manera. Bendice las manos que los en la fuente donde provienen, que sea próspero y abundante. Y damos a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.